5 y estamos llamados a servir. Ese es el título de la. Oye, titulado esta predica, todo sirve. Pero más adelantico le voy a decir por qué. Todo sirve. Es un privilegio servirle a Dios. Y también es un estilo de vida. Muchas veces creemos que servir a Dios es por las bendiciones, por lo que recibimos. Y es como algo normal, pero servir a Dios es un estilo de vida. Es el que nos lleva a vivir mejor, a mejorar nuestro diario vivir, a estar más cerca de nuestros seres queridos, nuestros hermanos, y a conocer y a profundizar en su palabra. Eso es lo que es el servicio, servir a Dios. Y también se basa en la gratitud. Muchas veces no somos agradecidos con Dios. Cada momento, cada día de nuestra vida tenemos que agradecerle a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Cada mañana cuando nos levantamos, tenemos que darle gracias a Dios porque por su misericordia podemos levantarnos. Por su misericordia podemos colocarnos de pie. Por su misericordia podemos respirar. Y por su misericordia hoy estamos aquí en este momento. Así es. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros. Y nos dio un ejemplo de servicio. Cuando Jesús vino al mundo y dio su vida por cada uno de nosotros. Ese es el mejor ejemplo de servicio que la humanidad ha recibido. También nos dice que nos llama, Dios nos llama y Él nos elige, no nosotros. Muchas veces nosotros creemos que somos bien, que estamos en un lugar, es porque nosotros nos hemos elegido, pero es Dios el que nos elige para estar en ese lugar. No somos nosotros. Y también por su gracia y por su amor. Dios no nos elige, Dios también nos da la salvación. Sin ella, ¿qué seríamos de nosotros? Cristo vino aquí para que podamos ser salvos. Y es el mejor ejemplo de vida. Vamos a Mateo 20:28. ¿Qué nos dice Mateo 20:28? Por favor. Dice que así como el Hijo del Hombre vino, el Hijo del Hombre no vino para que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Cuántos se creen aquí en esta noche rescatados por Jesús? Todos somos rescatados por Jesús, ¿cierto? Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y qué bueno sería que nosotros, así como Él dio su vida, Él nos prestó ese servicio, hoy nosotros lo prestemos a nuestros hermanos que tenemos al lado, que tenemos a nuestros familiares, a todas las personas que conocemos. No solo ese servicio se puede prestar a los de la congregación, también a los de la comunidad. Amén. Dice que ¿dónde debemos servir? Con nuestros dones. En 1 de Pedro 4:10 también tenemos un mensaje que Dios nos da para forma de servir. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cuál es esa forma de uno recibir ese don? ¿Cuál es esa forma de dar ese servicio? Es, por ejemplo, en el hogar, con la familia. A veces se nos dificulta servir bien a la familia. A veces lo hacemos de mala gana. A veces lo hacemos porque nos toca. Y lo hacemos sin amor. ¿Cuántas veces hemos recibido malos servicios de nuestra propia familia?
pero eso no nos impide a que cambiemos, a que nosotros hagamos mejor, algo mejor, que podamos superar, que podamos entregarles lo mejor que nosotros tenemos, no importa si ellos nos hayan prestado un mal servicio. También en el hogar, a veces los esposos, hay diferencias, porque la esposa tal vez se le pasó algo y no estuvo a tiempo, pero eso no es porque haya sido un mal servicio. También hay ocasiones en que la mujer o el varón están teniendo dificultades y el buen servicio es hablar, es dialogar. ¿Qué nos está pasando? Para que en el futuro, en el hogar también haya buen servicio. Porque el servicio no es solo lo que presentamos nosotros fuera de nuestra casa, en el empleo, lo que presentamos en el estudio, lo que presentamos en la iglesia. También en los hogares debe haber un buen servicio de parte de las parejas y de los hijos. También tenemos el buen servicio donde laboramos, en el trabajo y el estudio. Se hacen tareas, si hacemos la tarea cotidiana, que la hagamos con honradez y con buena actitud. Siempre que vamos a hacer alguna labor, hagámosla con buena actitud. Así estemos pasando por unos momentos difíciles, no importa. Lo ideal es que tengamos buena actitud en lo que hacemos. Muchas veces queremos que nos traten bien. Y si no tenemos una buena actitud, si vamos groseramente a pedir algo y que nos presten un servicio, eso no es bueno. Entonces, si nosotros recibimos un mal servicio, no es porque la persona quiera algo, es así nuestra actitud. Muchas veces cuando laboramos, hay que laborar pensando que el jefe está allí, así no está presente, hacer las cosas bien, con amor. Muchas personas hacen el servicio, prestan ese servicio por lo que se les paga, por lo que ganamos. Y eso no debe ser así. El servicio debe ser bueno, debe ser honrado, debe ser con buena actitud. Eso es parte de lo que hacemos diariamente, cotidianamente, para que las cosas salgan bien. Gracias, Señor. Dice que hay una actitud correcta al servir. Hay una actitud correcta y eso es la humildad. Si nosotros somos humildes cuando hacemos las cosas, hay que considerar a los demás y no buscar la gloria personal. Cuando hacemos algo, lo hagamos con amor, sin recibir nada a cambio. Muchas veces pensamos que si prestamos un servicio, ese servicio se nos debe pagar. Debemos recibir algo a cambio. Y sabemos que no. Para eso tenemos a Dios. Él nos recompensa cada cosa que nosotros hacemos. Amén. Otro que tenemos que disponibilidad. Muchas veces no tenemos disponibilidad para las cosas de Dios, pero sí tenemos disponibilidad para las cosas del mundo. Muchas veces nos vamos, así no tengamos dinero, nos vamos a un lugar porque queremos divertirnos, porque queremos estar bien, pero no disponemos de tiempo para las cosas de Dios. Yo digo, cuando yo laboraba, muchas veces caían unos aguaceros tremendos en la mañana. Y así me tenía que ir, llevar el uniforme dentro de una bolsa para no mojarme y cambiarme allá, y así tenía que irme a laborar. Pero cuando a veces se trata de las cosas de Dios, nos cuesta. Vemos que no podemos, no, está lloviendo, Dios me entiende. Y con ese Dios me entiende, no acudimos a recibir esa palabra, esa bendición que Dios nos tiene preparada. Y preferimos quedarnos en la casa,
Pero si es a laborar, sí, no hay excusa, porque estamos marcando una tarjeta, porque hay un compromiso, pero también con Dios tenemos un compromiso. Y ese compromiso es ese servicio que Dios nos dio como ejemplo que debemos prestar. La fidelidad, hacer las cosas con buen ánimo. Esto lo vemos en Colosenses 3, 23 y 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo. Muchas veces trabajamos para el mundo con buena actitud, pero para las cosas de Dios se nos dificulta. 24. Consciente de que el Señor los recompensará con la herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén. ¿A quién estamos sirviendo? A Cristo, que Él es nuestro ayudador. Dice, hay algo que también, obediencia. Listo para dar el paso cuando Dios llama sin poner condiciones. Esto a veces que nos cuesta también obedecer. Y como dice, a veces no obedecemos a los líderes que el Señor ha puesto por encima de nosotros, se nos dificulta. ¿Y cómo vamos a obedecer a Dios que no vemos? Entonces tenemos que prepararnos para ser obedientes. No importa que a veces vemos que las órdenes que recibimos como que no son de nuestro agrado, pero no importa. Después de que no sea algo que nos dañe, que vaya en contra de nosotros, de los que Dios nos ha inculcado, podemos obedecer, ser obedientes. Dice, la gratitud, ser agradecidos. Pero antes de la gratitud vamos a 1 Samuel 15, 22 para que veamos en qué consiste la obediencia. Dice, Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? Que se le ofrezca holocausto y sacrificio, o que se le obedezca lo que Él dice. Él obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de los carneros. Él estaba diciendo Dios a Saúl que él le agradaba más que él fuera obediente a su palabra, a las órdenes que él le había dado. Muchas veces Dios nos da una orden y nosotros no obedecemos. En esa parte somos desobedientes, ¿verdad? También está la gratitud, servir no por obligación, sino como una respuesta de agradecimiento. Dios nos invita a ser agradecidos. Todos los días debemos darle gracias a Dios por su creación. Darle gracias a Jesús por la salvación y al Espíritu Santo por su dirección. Nosotros debemos ser agradecidos con todo, agradecerle cada día a las personas que están a nuestro alrededor, al que nos da ese alimento espiritual, a las personas que nos ayudan, ser agradecidos con ese jefe que aunque a veces no nos agrada, a veces es regañón, pero hay que agradecerle. Amén. Yo he titulado esta prédica Todo sirve. ¿Por qué la titulé Todo sirve? Porque todo lo que nosotros hagamos, todo lo que recibamos, sirve. Entonces, cuando yo empecé a laborar cuando tenía más o menos 11 años.
Lo hice en el ingenio La Cabaña. Por allá trabajaba con una familia colombo-alemana. Él era colombiano y ella alemana. Muchas veces lloraba. Era muy niña y eso me costaba. Yo lloraba porque yo no sabía si mi mamá estaba recibiendo alimento, si yo estaba pasándola bien y ella no, porque era muy pegada a mi mamá. Con el tiempo ya fui superando todo eso. Allí estuve más o menos como unos 2 años, pero me retiré porque aparte de prestar el servicio como empleada doméstica, en ese tiempo se le llamaba patrón, hoy se le llama jefe. El patrón también quería que le prestara otra clase de servicio. Y me tuve que retirar de ahí. Pasé por muchos lugares, por muchos empleos, hasta que llegué, estudié, porque yo anhelaba estudiar. Cuando terminé el técnico, que estudié enfermería, me presenté a la Fundación Botolengo, pero no fui a hacer una práctica como auxiliar de enfermería, sino como auxiliar de gerontología. Pero cuando vi que presté un excelente servicio, lo digo sin orgullo, con humildad lo digo, presenté un excelente servicio y eso me abrió la puerta para que pudiera llegar allí. Trabajé allí alrededor de 20 años, casi 21 años. Cuando llegué allí no era fácil. Había muchos conflictos, mucha envidia, mucho rencor, mucho resentimiento y habían unas que querían estar por encima de los demás y sobre todo a las nuevas no las montaba. Pero me tocaba pararme en la brecha y hacerles ver que yo había ido ahí no por ellas, sino que había ido a prestar un servicio. Cuando nosotros llegamos, los abuelos estaban en unas condiciones no muy saludables. Y me propuse que eso iba a cambiar. Y empecé a tenerlos bien organizados, limpiecitos. Y eso como a los 4 meses de estar así presentando esa labor, me dieron un memo de reconocimiento. Me hicieron ver que las cosas estaban bien, que los abuelos estaban en mejores condiciones, porque nos dedicábamos a prestarle buena atención. También nos presentaron dificultades, pero que eran superables. Pasaban mucho tiempo y a veces necesitábamos recursos. A veces no había la forma como para el sustento de ellos, pero Dios es bueno y misericordioso y algo llegaba. Siempre había algo que ayudaba a salir adelante. En ocasiones no había cómo pagarnos y pasábamos dificultades, el transporte y todo. En una ocasión le hice, había que hacer requisa, le hice requisa a una abuela y lo que le encontramos en dinero era como lo equivalente el salario de 4 auxiliares. Y dijimos, nosotras sin pago, porque no había pago, porque estaba pasando una crisis. Y entonces ellos decían, mira, esa señora con todo ese poco de dinero. ¿Sabes cómo lo recogí? Fui y se lo llevé a la gerontóloga. Le dije, no agarramos ni un peso de ahí eso. Y pasábamos las dificultades, a veces nos daban de lo que se llevaba para que nosotros pasáramos esos días, hasta que, gracias a Dios,
hubo alguien que hizo una donación buena y no pudieron pagar. Pero las cosas no eran fáciles, había de todo y teníamos que seguir adelante. No lo hacíamos por el salario que ganábamos, lo hacíamos por los adultos mayores, porque ellos eran los que, a ellos eran los que nosotros estábamos sirviendo. No le estábamos sirviendo ni siquiera a la directora, a las de las oficinas, no, le estábamos sirviendo a los adultos mayores, que eran los que nos necesitaban. Por eso nos quedábamos. También en ese tiempo yo quería una casa. Ya tenía el tiempo y yo quería una casa. Y venimos aquí a Terranova. En ese tiempo estaban comenzando los terrenos. Ya estaba la casa de exhibición. Y me vine. Y yo dije, yo quiero una casa acá, yo quiero una casa. Yo ya no quiero pagar más arriendo. Y sí, me metí los papeles y me salió. Y esperando a que me llegaran que me llamaran para el subsidio. Y resulta de que en ese tiempo llegó un señor, su nombre era Libardo Montoya. Pero él era una persona muy servicial. Y entonces él a uno lo llamaba, por eso titulé esta predica, todo sirve, porque uno lo llamaba, Libardo, todo sirve. Todo lo que uno le pedía que hiciera, él ahí estaba y decía, todo sirve, y él siempre dispuesto a servir. Y entonces cuando pasaron los días, y nada, que me llamaban pues para decirme que me había salido el subsidio. Cuando un día él se presentó a mi casa, a la casa donde yo vivía, y me dijo, Sor Natividad le manda a decir que la llamaron de ese prefabricado, que si no fue mañana a firmar, pierde el subsidio. Le dije, ¿cómo así? Entonces ya llamé a mi jefa y ella me dijo, vaya, y me fui por el día lunes. Agradecía con todo sirve, porque él no se le decía el nombre. En cualquier parte, en todas las fundaciones se llamaba, todo sirve, aquí estoy, todo sirve, vaya para allá, todo sirve, venga para acá, y era todo sirve. Con una disposición tremenda. Entonces fui, y me dice, doña Luz Mari, la hemos estado llamando. ¿Y usted por qué no ha venido a firmarlo el Señor? Le dije, yo no he recibido ninguna llamada. Me dijo, sí, vea, y aquí tenemos el nombre de la persona que ha recibido la llamada. Era mi jefe inmediato. No me daba las razones. Y eso a mí me llenó, que yo quería darle como unos piñazos porque me daba tiempo. Porque yo decía, pero ¿cómo es posible? Sin embargo, fui, hice la vuelta y ya de regreso, ¿cómo le digo a ese jefe? Lo ofendía que estoy. Porque mi deseo era llegar e insultarla, bueno, a decirle todo. Pero algo me decía, no te rebajes, háblale. Entonces cuando llegué le dije, gracias jefe. Gracias, jefe. Y ella me miró. Le dije, gracias, jefe, porque gracias a que usted no me dio los recados, casi pierdo el subsidio. Y entonces ella, callada, pero no importa, jefe, si a usted le molestaba decirme, había podido decir, dejarme una notica ahí en el escritorio, en el cuaderno de enfermería, o decirle a una compañera, vea si le molestaba decirme mi nombre. La señora se quedó de una pieza, porque a lo mejor ella esperaba que yo la agrediera, pero yo dije, yo no voy a dañar mi corazón por lo que ella dije, y además estaba tan gozosa que ya había recibido parte de lo que era para mi casa, que ya
lo que ella había hecho, Dios estaba por encima de ella. Y estaba agradecida. Agradecida con todo sirve, que Él me ayudó en eso. Y la historia de todo sirve es muy triste, porque Él sufrió una enfermedad en una pierna, se fue a una fiesta patronal, diabético, no se cuidó y cuando regresó en muy malas condiciones y cuando ya se llevó al médico, el médico dijo que la única forma de salvar su vida era amputándole la pierna. Y él dijo, no, si me cortan mi pierna, yo me muero. Sin embargo, se convenció, se le habló y se llegó y se le realizó la cirugía. Regresó, todos estábamos pendientes, todos estábamos porque era una persona que realmente tenía ese don de servicio. Y cuando llegó, lo acostamos, dijo, no me dejen en la unidad porque allá asusta. Él no quería que lo dejáramos en la unidad de cuidados especiales porque allá asustaba. Lo acostamos en una habitación diferente. Al otro día cuando llegué, todos estaban en la portería, todos consternados. ¿Y qué pasó? Me dijo, todo sirve, se murió. Le dije, ¿cómo así? Él no quería servir incompleto. Él quería tener sus dos piernas para poder seguir sirviendo. Porque él era una persona que donde usted lo mandaba, él iba. Siempre estaba dispuesto. Y él fue el que me dio, cuando yo recordaba, estaba haciendo esta prédica, me llegó a la memoria y dije, qué mejor ejemplo para dar un testimonio que Libardo Montoya, apodado Todo Sirve. Cuando nosotros hacemos algo y lo hacemos con amor, todo sirve. Estamos en eso, que todo sirve. Así sea lo más pequeño que hagamos. Un servicio que prestemos, por muy insignificante que parezca, como él decía, todo sirve. Aquí en la congregación hay personas que realmente uno les ve ese amor, esa disposición de servir, porque ellos ahí dicen, todo sirve, todo, así sea llevando para echarle agua a las plantas, eso sirve, todo sirve. Arreglando el antejardín, todo sirve. Si ustedes, hermanos, tienen esa disposición de servicio, no importa lo que sea, si tenemos una hora, ese es un servicio que le podemos prestar, no al hombre, sino a Dios. Porque por Él estamos aquí en esta tierra, Señor. Por Dios es que estamos aquí. Y hay unos propósitos y crecimiento. El propósito más claro, saber por qué estamos aquí y usar nuestros talentos para hacer el bien. Siempre debemos hacer el bien. No importa que la persona sea de nuestro agrado, porque a veces buscamos a la persona que nos cae bien para prestarle el servicio. Pero no es así. Tenemos que prestarle el servicio, no importa que esa persona no nos caiga bien, que no sea de nuestro agrado. Amén. El crecimiento espiritual, el servicio también nos lleva a un crecimiento espiritual. Te hace humilde cuando servimos a los demás y nos enseña a amar de verdad. Siempre que servimos a los demás, eso que hacemos nos hace más humildes,
no nos enaltezcamos cuando hagamos un servicio ni esperemos retribución, porque la retribución de todo lo que hagamos viene del Creador. Amén. También el servicio nos trae paz y bienestar. Sentimos paz interior cuando servimos. Yo, por ejemplo, cuando hago algo y que le agrada a los demás, yo siento un gozo, me siento ligera. Cuando hago algo que para otra persona, para alguien que lo necesita. Yo me siento bien, me siento gozosa cuando presto ese servicio. También hay la esperanza. Todos cuando trabajamos en una empresa, todos esperamos jubilarnos. ¿Quiénes aquí no esperan jubilarse? Todos esperamos jubilarnos, ¿cierto? Y entonces, pero nosotros aquí estamos trabajando en la empresa de Dios. Esa empresa es enorme y no nos falta nada. Tenemos todo. Y qué bueno sería que lográramos jubilarnos en ella, ¿cierto? Pero para ello, ¿qué debemos hacer? Yo ya les di unos tips adelante, ¿cierto? Que eran humildad, disponibilidad, fidelidad, obediencia y gratitud. Esos son los requisitos cuando entramos a una empresa que nos pide una hoja de vida, recomendaciones, cantidades de cosas, ¿cierto? ¿Y qué nos pide la empresa de Dios? Humildad, disponibilidad, fidelidad, obediencia y gratitud. Eso nos pide la empresa de Dios. También que nos da, mira que nos da un propósito claro para saber que estamos aquí y usar esos talentos, porque Dios nos ha dado muchos talentos, muchísimos que podemos usarlos a favor de nuestros hermanos, de nuestra familia y de la congregación misma. Podemos usar esos talentos. Ya, por ejemplo, ya anunciaron que viene la kermés. Ahí es donde vamos a mostrar esos talentos que tenemos, ¿cierto? Que Dios nos ha dado. Esos talentos y esos dones. También está el crecimiento espiritual. Cuando laboramos en la empresa de Dios, hay un crecimiento espiritual que nos hace más humildes, que nos hace, porque podemos servir a los demás sin ningún interés. Y nos da paz y bienestar. Y la esperanza de esa jubilación, ¿cierto? Esa recompensa eterna. La bendición que dura para siempre, la jubilación que nosotros debemos anhelar en la casa de Dios. Amén. Gracias, hermano.